Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Nicolás Pedraza de la comunidad de Vida 11C y hoy voy a contestar las dos preguntas acerca de la crítica a la razón pura que nos dejó el profesor de filosofía. La primera pregunta la voy a dividir en tres secciones, que va a ser la primera parte. Voy a explicar el giro copernicano que tiene la filosofía kantiana. Luego voy a explicar por qué la física es un camino seguro a la ciencia. Y luego voy a explicar de últimas voy a explicar la crítica de Hume con la crítica de Kant frente a la filosofía de Hume. Entonces empecemos. Primero, acerca del giro copernicano que tiene la filosofía kantiana. Básicamente, Copérnico en esa época hizo un gran descubrimiento. Descubrió que nosotros, los astros, la Tierra y los cuatro planetas que se tenían conocimiento en esa época, que eran Venus, Marte, Tierra, Júpiter y Saturno, giraban u orbitaban alrededor del Sol. De esta misma manera, Kant hace su filosofía o plantea su filosofía. ¿De qué manera? En la que él ya no pone al objeto en el centro del conocimiento humano, sino que pone al sujeto. Entonces, este es un gran cambio, ya que muchos filósofos antiguos, entre esos Hume, dicen que el objeto es el centro del conocimiento humano. Bueno, ya teniendo esto, podemos decir que esta analogía es la razón principal y fundamental por la que, por lo que un camino seguro a la ciencia es la física. O la ciencia es un camino seguro, la física es un camino seguro a una ciencia exacta. Para entender más acerca de por qué la física es un camino seguro a la ciencia, voy a citar dos veces a Kant en en su libro de la crítica a la razón pura. La primera cita es: el que la lógica haya tenido semejante éxito se debe únicamente a su limitación, que lo habilita y hasta lo obliga a abstraer de todos los objetos su conocimiento y de sus diferencias. ¿Qué nos está diciendo aquí Kant? Kant básicamente lo que nos quiere decir es que sí, nosotros ahora sí somos el centro el entendimiento, nosotros, el sujeto, somos básicamente el centro del entendimiento humano o el conocimiento humano. Por lo tanto, de esto se saca el objeto. Nosotros sí conocemos la realidad mediante el objeto, pero nosotros somos los que le damos esa realidad a los objetos. Por lo tanto, sale una idea o una tesis fundamental o un argumento muy importante por el que Kant va a decir que la física sí es un camino seguro para la ciencia, el cual es que solo conocemos de las cosas que ponemos en ellas. ¿Qué quiere decir esto? Sí, Kant también nos cita a dos físicos muy importantes de la época, lo que quiere decir que sí, nosotros le damos ese valor a los objetos no son tal como son, nosotros le damos ese valor. Por lo tanto, gracias a esto, como ya había mencionado, gracias a ese argumento, nosotros podemos decir que la física es un camino seguro a la ciencia. También la física a diferencia de muchas ciencias, trata de mostrarnos la realidad. Y de ahí sale mi segunda citación. La matemática ha tomado el camino seguro a la ciencia, desde los primeros tiempos a los que alcanza la historia de la razón humana, en el admirable pueblo griego. Pero no se piense que ha sido tan fácil como la lógica el hallar que ambos vienen, el abrir por sí misma ese camino real. ¿Qué quiere decir en pocas palabras esto? Que sí, la física como tal sí nos sirve para hallar ese camino seguro a la ciencia. ¿Y por qué las otras ciencias no? Por ejemplo, la matemática. Mucha gente se fía, los griegos de esa época antigua, gente se fiaba mucho en las matemáticas, entre esas personas, Descartes. Entonces, ¿qué decían las matemáticas? Las matemáticas sí, pueden mostrar la realidad, pueden ser esto, pero no son exactas y no son seguras, son muy hipotéticas. Por lo tanto, no siempre va a ser ese ejemplo de 2 más 2 igual a 4, o un niño tiene 4 manzanas, se come 3 y le queda 1. No, son muy hipotéticos. Por lo tanto, ahí es donde nos dice que sí, la física sí puede ser un camino a la ciencia segura. Por último viene la crítica a Hume. Kant nos dice que nosotros, además de conocer por los sentidos conocemos mediante la experiencia y la razón. Por lo tanto, se cae totalmente la teoría de Hume.
¿Por qué? Ya que con la experiencia el objeto no serían percibidos y sin el entendimiento los objetos no serían pensados. Y gracias a este argumento, Hume entra en refutación, ya que como se mencionó previamente, Hume conocía mediante los sentidos. Decía que los sentidos lo eran todo, que podíamos conocer el mundo mediante los sentidos o la experimentación. Pero nosotros además tenemos que pensarlo, ya que si no pensamos de esta manera el objeto, nunca va a ser el objeto en sí y nunca lo podremos conocer.